bendiga y Dios te guarde. Pastor Jonathan Jiménez te habla en el día de hoy. Amén. Y este es su programa La Biblia te responde. Gloria al nombre del Señor. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como La Cosecha de Cristo, en YouTube, donde están viendo este video, como La Cosecha de Cristo también, y nos pueden encontrar en Instagram como La Cosecha 1990. Recuerda, amén, deja tu comentario, en los comentarios deja las preguntas, amén, y te las estaremos respondiendo en los próximos videos, amén. Gloria al nombre del Señor. Me acompaña nuestro hermano y ministro David Cuevas. Amén. ¿Qué tal? Buenas tardes, que Dios le bendiga. Mi nombre es David Cuevas y estoy aquí como acompañante del pastor Jonathan Jiménez, donde nosotros estaremos respondiendo de manera explícita y coherente muchísimas dudas, a muchas preguntas que muchos miembros se hacen dentro del pueblo de Dios. Amén, que Dios te bendiga. Espero que este programa te sea de gran beneficio para tu vida espiritual. Gloria al nombre del Señor. Y este programa está causando gran efectividad, amén, en la vida de los oyentes, y espiritualmente también estamos aclarando muchas dudas y muchas preguntas que algunas personas nos hacen, ya que entendemos de que hay muchas preguntas, muchas dudas en cuanto a lo que es algunos temas bíblicos, y ese es el fin de este programa, amén, para edificar. Recuerda que tu formación espiritual es nuestra responsabilidad. Bien, hermano David, ¿qué preguntas tenemos en el día de hoy? Bien, pastor, la primera pregunta que tenemos es la siguiente: ¿Dios creó la maldad? Bien, nos preguntan que si Dios creó la maldad. Nosotros conocemos que Dios es un Dios creador y que la creación fue establecida por Dios, y todo lo que hay y lo que existe ha sido creado por Dios. Amén. Pero creemos que Dios no creó el mal, sino más bien que nosotros podemos deducir a través de algunos textos bíblicos que Dios permite el mal. Una cosa es que Dios cree la maldad o cree el mal, y otra cosa es que Dios permite el mal. Por ejemplo, si decimos que Dios creó el mal, entonces estaremos diciendo que Dios es el autor de todos los males que han pasado y de todas las maldades que han pasado, como el asesinato, la mentira, el robo, la envidia y todas esas manifestaciones de malicia que no son creadas por Dios, sino que son permitidas por Dios. Amén. Y la razón por la cual Dios permite el mal o permitió la maldad, la tenemos. Y tenemos esa respuesta, es que Dios lo permitió para que los seres humanos, en este caso nosotros, tengamos la voluntad de elegir. Si no existiera la voluntad de decidir entre el bien y el mal, entonces el libre albedrío no existiera. Entonces todas las creaciones que Dios creó, incluyendo los ángeles, los seres humanos, están a voluntad de decidir. Dios estableció el bien y permite el mal, no que Él lo crea. Vemos un ejemplo en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versos 13 y 14, hablando de el querubín, que lo conocemos como Luzbel o Lucero, y que luego se convirtió en Satanás. Dice que se halló maldad en su corazón. O sea, no fue que él fue creado con maldad. Dios lo creó un ángel bueno, Dios lo creó un ángel de luz, amén, y se convirtió en un demonio, un ángel caído, porque se halló en él maldad. Vemos otro ejemplo bíblico también en el libro de Génesis, capítulo 3, donde Dios permite que en medio del jardín esté el árbol de la ciencia del bien y el mal. Bien, para que el hombre y la primera mujer que fueron creados, ellos decidan en elegir bien y elegir mal. Para llegar a una conclusión, podemos decir que Dios no crea el mal, sino que Dios permite el mal. Tenemos un ejemplo como los hoyos. Los hoyos no son una creación en sí. Los hoyos se forman por falta de tierra. Si en un espacio de tierra se le saca una porción de tierra, ese terreno se convierte en un hoyo. Pero el hoyo en sí no existe por una creación, sino que un hoyo viene a traer coexistencia por la falta de tierra. Entonces es lo mismo que el mal. El mal surge cuando deja de existir el bien.
cuando dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de acercarnos a Dios, entonces se halla mal en nosotros. Por eso el texto bíblico, hermano David, en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23, que nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, que si nosotros no tenemos nuestro corazón guardado, puede ser que sea hallado mal en nuestro corazón. Amén. Y ese es un punto muy importante, el punto de los ángeles que usted acabó de tocar ahora mismo, porque ciertamente en el primero que se originó el mal fue en Luzbel. Por eso dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. O sea, la maldad se originó en Luzbel. Ahora, luego de que Luzbel es lanzado a la tierra, entonces Luzbel en el huerto, amén, le inyecta la maldad a los seres humanos, y en los seres humanos se origina lo que es la maldad de igual manera. Si nosotros vemos todo lo que Dios creó en Génesis, cada vez que Dios terminaba de crear algo, vemos que dice claramente que era bueno en gran manera, pero en ningún momento dice la Escritura que Dios haya creado el mal. Amén. El mal ciertamente es la ausencia del bien. Cuando los seres humanos, amén, se alejan de los preceptos divinos, entonces comienzan a caminar conforme a la maldad, porque la maldad es la ausencia del bien. Precisamente, y tenemos otro texto bíblico, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 13, donde dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, el amor dejará de existir cuando hay maldad. Es decir, que podemos decir que la maldad existe cuando no está el bien. O sea, podemos decir que la maldad es la ausencia del bien, no una creación de Dios. Dios no creó maldad, Dios creó el bien. Incluso el libro de los Salmos dice que Dios es bueno. Amén. En el libro de los Salmos, capítulo 136, verso 1, dice: alabemos a Jehová porque Él es bueno. Amén. Entonces, Dios no creó el mal, sino que la maldad es la ausencia del bien. Dios le bendiga. ¿Qué otra pregunta tenemos, hermano David? Amén. Tenemos otra pregunta. Hay un hermano que quiere saber que de dónde viene la esclavitud. ¿De dónde viene la esclavitud? Hablar de esclavitud, tenemos que remontarnos a lo que son los pueblos semitas y los pueblos cananitas, que fueron las primeras civilizaciones que existieron en la tierra. Pero en los tiempos semitas, en las civilizaciones antiguas, las primeras civilizaciones, la esclavitud surge como victorias de guerras. Cuando esos pueblos empezaban a guerrear, los que ganaban, ellos esclavizaban a los que perdían. O sea, no como la esclavitud se ha venido mirando desde el 1950, que el color negro o las personas que tenían la piel de color negro eran considerados inferiores y eran esclavizados por los blancos. Realmente, cuando la esclavitud surgió y la historia de la esclavitud surge, no surge por métodos de color de piel, sino que la esclavitud surge por victorias de guerras. Amén, por victoria de guerra. Tenemos un ejemplo bíblico en el libro de Génesis, capítulo 14. Dice que hubo una guerra entre unos reyes, y dice que estos reyes obtuvieron victoria a los reyes de Sodoma y Gomorra, en los cuales vivía Lot. Y esto provocó que Abraham, amén, fuera a libertar a su sobrino, ya que por la guerra que habían obtenido estas naciones, vencieron al rey de Sodoma, entonces esclavizaron todo el pueblo de Sodoma, incluyendo a Lot. O sea, Lot se volvió un esclavo porque estos países vencieron a Sodoma. Es decir, que el origen de la esclavitud eran por términos de guerra. Entonces, a través de la Escritura también venimos viendo que la esclavitud va cambiando de métodos. También las personas eran esclavizadas porque tenían deudas y no podían pagar. Vemos el ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 4, donde habla de una mujer que se acerca al profeta Eliseo, y esta mujer le dice que los acreedores, la palabra acreedor quiere decir la persona que se le debe el dinero o la persona que prestaron el dinero. Entonces los acreedores querían llevarse sus hijos, por cuanto esta mujer no podía pagarle a ellos. Entonces los hijos de esta mujer se iban a convertir en esclavos, amén, por cuanto ellos no podían pagar esa deuda. Pero realmente lo que es el racismo, gloria al nombre del Señor, que ahora todavía hay personas que son racistas, ven a las personas de color negro como inferiores.
Y por los años 1960, 61 y 62 fue que vino la liberación de los negros. Gloria al nombre del Señor. Ya en Estados Unidos vino como ley constitucional donde los negros ya eran libres y no iban a ser esclavos, los años 1960 al 62. O sea que esto es algo reciente, sí, que ha visto lo que es liberación. Al contrario, en la Biblia vemos que los esclavos eran tenidos en honor, incluso los esclavos heredaban, sí, porque había una ley que cuando los dueños de casa no tenían hijos, entonces los esclavos heredaban la riqueza. Vemos el caso de Abraham en el libro de Génesis capítulo 15, que él tiene un temor y él dice: Señor, no tengo prole, es decir, no tengo hijos, ¿quién me va a heredar? Este esclavo Eliezer. O sea, él sabía que su esclavo iba a ser heredero si él no tenía hijos. Entonces también vemos cierta consideración entre los jefes hacia sus esclavos, no como ahora que hay un abuso sobre lo que es la esclavitud sobre la persona. Tenemos un ejemplo, el último ejemplo que quiero tocar, en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 11, que dice que se acercó un centurión a pedirle a Jesús que sane a su siervo, o sea, que sane a su esclavo. O sea, él sabía que su esclavo, la palabra esclavo se deriva en la Biblia como la palabra siervo, amén, era obediente. Y dice que cayó enfermo y él fue a pedirle a Jesús para que sane a su siervo. Entonces, la esclavitud bíblica es muy diferente a la esclavitud que estamos viendo en el día de hoy. Amén. No había misticismo, no había racismo, no había abuso de poder, no había maltrato, había lo que es una humanidad, había humanidad en cuanto a lo que es los esclavos. Entonces, realmente el origen de la esclavitud viene de los países semitas, de las ciudades de los sumerios, que eran las primeras civilizaciones que se ordenaron. Ellos comenzaron a esclavizar a los pueblos que ellos vencían en guerra. Entonces esa es la respuesta que podemos dar acerca del origen de la esclavitud. O sea que la Biblia en sí no da un relato de dónde se origina la esclavitud, sino que tendríamos que ir entonces a las historias. Sí, realmente la Biblia no da un relato específicamente de dónde se origina lo que es la esclavitud, pero sí tenemos mandamientos bíblicos que regulan la esclavitud. Por ejemplo, tenemos en el libro de Éxodo mandamientos que Dios le entregó a Moisés sobre lo que son la ley de los esclavos, que el esclavo tenía derecho, aún viviendo en lo que es en su casa, la morada de su dueño. Amén, y tenía facultades y privilegios. Entonces esa es la respuesta que podemos dar acerca del origen de la esclavitud. Bien, tenemos una próxima pregunta, pastor. ¿Qué significa que Dios es un Dios celoso? Ya que muchos hoy en día hablan de que Dios es celoso, pero realmente no dan una definición exacta, porque sabemos que realmente la palabra celo, cuando se habla de celo, se habla desde un punto de vista negativo. Entonces, una persona quiere saber qué significa que Dios es un Dios celoso, según Deuteronomio capítulo 20, versículo 5, según Éxodo capítulo 20, versículo 5, y Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Bien, la palabra celos se define como la facultad de envidiar algo que no te pertenece y llegar a la facultad de irritarte, molestarte, airarte o hacer acciones ilícitas para conseguir algo que no es tuyo. Eso lo definimos como la palabra celo, envidia, amén, de algo que no te pertenece. Pero realmente hablar de que Dios es un Dios celoso está muy lejos de esta definición que acabamos de dar, porque incluso en el libro de Gálatas capítulo 5 versos 19 y 20, el apóstol Pablo, hablando sobre lo que son las obras de la carne, el apóstol Pablo presenta los celos como una obra de la carne, presenta los celos como una acción mala. Pero Dios, amén, no está siendo malo. Dios no está siendo envidioso de algo que no le pertenece. Bien, según el libro de Éxodo capítulo 20, donde vemos esta expresión de que Dios es un Dios celoso, se está refiriendo el contexto a que Dios dice que no se hagan imágenes, ni tengan dioses fuera de él, y que no se inclinen a estas imágenes y que no la honren y que no la adoren, sino que solamente se va a adorarle a él, porque Dios es un Dios celoso y fuerte. O sea, Dios no está teniendo envidia de algo que no es de él.
Al contrario, Dios está queriendo que se le dé solamente a Él lo que a Él le pertenece. Me explico. Cuando una persona está casada y tiene su pareja y ve que la pareja está teniendo cierto tipo de confianzas con otra persona que no es él, le da besos a otra persona que no es él, dedica más tiempo a otra persona que no es él, surge algo llamado como cuidado, que es conocido como los celos santos, el celo santo o el celo bueno. O sea, tú cuidar lo que te pertenece, tú defender lo que te pertenece. Incluso en el libro de Isaías, la Biblia dice, me parece que en el capítulo 62 dice: yo, Jehová, no comparto mi gloria con nadie. A esto es lo que se refiere. O sea, Dios nos creó para que nosotros lo adoremos a Él. Su adoración es de Él, su alabanza es de Él, la magnificencia es de Él. Por eso en todas las adoraciones que vemos los 24 ancianos adorando, los serafines adorando, y aún las terminaciones de las cartas apostólicas termina diciendo: porque tuyo es el imperio, tuya es la gloria y tuyo es el poder. Es decir, que el poder, la gloria, las alabanzas le pertenecen a Dios y no a otro Dios. Entonces, cuando decimos que Dios es un Dios celoso, o mejor dicho, la Biblia expresa que Dios es un Dios celoso, está revelando que Dios reclama lo que le pertenece a Él. No envidiar lo que no es de Él, no querer lo que no es de Él, amén, sino reclamar lo que le pertenece. A esto se refiere como que Dios es un Dios celoso, amén. Dios exige que se le dé a Él lo que le pertenece a Él, y aún castiga al que le da a otra deidad lo que le pertenece a Él. Entonces esto se refiere a lo que es el celo santo o un celo bueno. Como cuando esposos nosotros cuidamos a nuestras esposas y deseamos el bien, y a nivel de consejerías y a nivel de paciencia y mansedumbre le damos exhortaciones sin maltratarlas, sin hablarle mal, sin irritarnos, sin molestarnos. Entonces un celo santo o un celo bueno. Pero ya cuando ese celo se lleva al extremo de matar hasta las mujeres, maltratarla verbalmente, darle golpe, entonces se convierte en un celo malo o en un celo profano, que estos son los términos teológicamente hablando. Entonces el celo de Dios es un celo bueno, un celo que no envidia, un celo que no desea lo que no le pertenece, sino que Dios le reclama lo que es de Él. Esperamos que hayamos sido claros con esta respuesta, ya que son temas bien controversiales, donde ¿por qué el apóstol Pablo dice que los celos son obra de la carne? Y Deuteronomio capítulo 5 y aún Éxodo capítulo 20 dice que Dios es un Dios celoso. No, son celos diferentes. Una cosa es un celo santo, donde tú reclamas lo que te pertenece a ti, y otra cosa es un celo carnal o terrenal, donde tú envidias lo que no te pertenece. Algo también que puede ayudar mucho a los oyentes es que hay palabras que tienen diversos significados. O sea, tú puedes buscar un significado de una palabra y el significado puede cambiar dependiendo del contexto, o sea, donde se encuentre, dependiendo de lo que se esté hablando. O sea, en ese caso, el apóstol Pablo menciona la palabra celo desde un punto de vista negativo, pero allá Moisés, en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio, menciona la palabra celo desde un punto de vista positivo. Por eso tenemos que buscar siempre los significados bíblicos, amén, que aparecen en los diccionarios, ya que aparecen diferentes acepciones, amén. Una próxima pregunta, pastor, es que un hermano quiere saber qué es el canon de la escritura, ya que muchos predicando y enseñando mencionan la palabra canon, pero es una palabra, por así decirlo, que no es una palabra muy común. Entonces, a un hermano quiere saber qué significa el canon de la escritura, o qué es el canon de la escritura. Bien, la palabra canon es una palabra griega, es lo primero que queremos expresar, y significa orden o administración. Entonces, hablar de canon, estamos hablando de orden, mejor decirlo, el orden de la Sagrada Escritura. En el tiempo de que Cristo iba a nacer, había muchos problemas en Israel o en Jerusalén. Surgían muchos libros apócrifos, libros que no eran inspirados por Dios. En el tiempo intertestamentario, que es la división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en la cual
los judíos escogieron o eligieron 6 ancianos de cada tribu de Israel, siendo 12 tribus de Israel, 6 de cada tribu, 72 ancianos, y con esto formaron el Sanedrín o el canon de las Sagradas Escrituras. Y estos 72 ancianos formaron lo que es la primera versión de Biblia griega llamada la Septuaginta, donde ellos tradujeron la escritura hebrea al griego. Entonces, cuando ellos estaban traduciendo todos estos libros, se encontraron con muchos libros deuterocanónicos o apócrifos que no eran inspirados por el Espíritu Santo, y ellos fueron ordenando el canon de las Escrituras, ordenaron los libros que iban a estar en la Biblia que nosotros usamos hoy. Podremos decir de manera sencilla y de manera breve que el canon de las Sagradas Escrituras era el orden donde los ancianos o rabinos judíos analizaban los textos sagrados para saber si eran inspirados o no eran inspirados por Dios. Y uno de los métodos que ellos usaban para ver si estos textos bíblicos eran inspirados por Dios, número 1, era que no se contradijeran entre sí. Número 2, que las doctrinas que estableciera cada libro eran confirmadas por otro libro. Y número 3, que la doctrina que establecía cada libro tenía que venir confirmada con 3 o más textos bíblicos que hablen de lo mismo en diferentes libros. Me explico. Amén. Por ejemplo, si el libro de Génesis habla del árbol de la ciencia o el árbol de la vida, el libro de Apocalipsis, que es otro libro que no es escrito por el mismo autor de Génesis, también hable de lo mismo. Igualmente, el libro de Isaías hable de lo mismo. Entonces ellos comparaban los mismos textos bíblicos en diferentes libros que llevaran un balance. Entonces estos son métodos que utilizaban los ancianos o los rabinos para introducir un libro en el canon de las Sagradas Escrituras, mejor conocido como el orden de las Sagradas Escrituras, ya que la palabra canon es una palabra griega que significa orden o administración. Entonces damos gracias a Dios por esos rabinos judíos. Sí, que ellos lo hicieron mayormente para cuidar al pueblo, porque como habían surgido muchos libros, muchas personas por medio de estos libros se podían hasta desviar de la fe, creyendo en cosas que realmente no eran inspiradas por el Espíritu Santo, sino que eran escritas por otros hombres, no usados por el Señor, para tratar de desviar de la fe a muchos de los creyentes. Sí, y también en la antigüedad había un problema que se estaba efectuando, y era el problema de la falsificación. O sea, las personas falsificaban libros, se hacían pasar por autores y falsificaban libros para erradicar de la doctrina a los creyentes. Y vemos que por eso en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, en su segunda carta de los tesalonicenses, él expresa y él dice: amados míos, no creáis a todo espíritu, no creáis ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra. Es decir, que habían cartas que se estaban falsificando y firmaban como el apóstol Pablo y hacían creer que era el apóstol Pablo. Entonces también ese problema de falsificación estaba pasando en el tiempo intertestamentario, donde se originó el canon de las Sagradas Escrituras y fue creado para el cuidado de nosotros mismos. Entonces creemos que ha sido una pregunta muy importante, hermano David. Es un tema que podríamos hacer un programa solamente de hablar de este tema del canon de las Sagradas Escrituras, ya que son temas bien importantes con grandes detalles. Ya más adelante vamos a hacer un programa para hablar de temas específicos de manera más abundante, como los estudios bíblicos. Amén. Pero estamos en este programa, La Biblia te responde, donde estamos respondiendo preguntas e inquietudes. Nuevamente, amén, nos pueden encontrar en Facebook como La Cosecha de Cristo, y nos pueden seguir por Instagram como La Cosecha 1990. Pueden dejar tus preguntas en las redes sociales y aún en los comentarios de nuestro canal de YouTube, y las preguntas estarán siendo respondidas en los siguientes videos. Bien, hermano David, ¿qué otra pregunta tenemos? Bien, pastor, la siguiente pregunta es una pregunta que ha traído muchos comentarios. Realmente no se ha llegado realmente a una explicación certera de lo que realmente quiere decir este contexto bíblico. La siguiente pregunta dice así: ¿Jefté sacrificó a su hija en holocausto? Bien, para los que no saben quién es Jefté, Jefté vino a ser uno de los jueces que guiaron y gobernaron a Israel. La historia de Jefté se encuentra en el capítulo 11 del libro de Jueces,
donde Jefté va a una guerra y dice que Jefté le hace un pacto a Dios y le hace una promesa a Dios. Y dice que Jefté le dice a Dios que lo primero que salga por la puerta de su casa, él se lo va a ofrecer en holocausto a Dios. Pero Dios cumple, le entrega la victoria, pero cuando Jefté vuelve a la casa, encuentra que sale su única hija por la puerta de su casa. Entonces, él dice que llora y dice que la hija vino a ser dolor de él. Amén. Entonces Jefté sacrifica a su hija, o más bien la entrega al templo. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es que él dice que lo primero que salga, él lo va a ofrecer en holocausto. Y la palabra holocausto se define como ofrenda quemada totalmente. O sea, los holocaustos son ofrendas quemadas por fuego. Y había una ley en el libro de Levítico, capítulo 21, donde Dios prohibía que se quemaran por fuego a sus hijos en Israel. O sea que aquí ya hay una contradicción. Pero realmente lo que sucede es que cuando Jefté llega y él ve que sale su hija, Jefté la ofrece en celibato. ¿Qué es el celibato? El celibato es la facultad donde se entrega a una persona para el servicio a Dios de manera personal y que no se enrieden en matrimonio ni en negocios de la vida, como en el día de hoy los sacerdotes, las monjas. Es decir, que la hija de Jefté, podríamos decir que fue eunuca, que es el término correcto, el término bíblico es eunuca, no monja, pero de ahí es que viene la palabra celibato, donde la persona la hacen monja o la apartan para Dios solamente y la vuelven eunuca. Entonces, vemos en los contextos que ella va a llorar su virginidad a los montes durante 2 meses. Y el último verso nos expresa y nos dice que de tiempo en tiempo las hijas de Jerusalén subían al templo a endechar a la hija de Jefté. Y la palabra endechar significa consolarla. Amén, es decir, llorar con ella. Como tenemos en Romanos capítulo 12, verso 15, que ahí dice que hay que gozar con lo que se gozan y llorar con lo que lloran. O sea, ellas subían de tiempo en tiempo al templo a endechar a la hija de Jefté. Pero no fue que Jefté la mató ni la sacrificó. Tenemos el ejemplo de Abraham, que Dios le pide a su hijo Isaac, a su único, y cuando Abraham va al monte, Dios no permite que él lo mate. Porque simplemente era para probarlo. Era para probarlo. Entonces Dios prohibía los sacrificios de los hijos, ya que sacrificar hijos era una práctica pagana. Por ejemplo, en Moab, los dioses de Moab, como Moloch, que es la deidad que había en los moabitas, Moloch, el dios Moloch, exigía que le sacrificaran niños, y ellos mataban niños a Moloch. Entonces era una práctica que Dios había prohibido. Entonces llegamos a la conclusión que Jefté no sacrificó a su hija en holocausto, sino que la dio al templo para el servicio, como hizo Ana con Samuel. Hay un versículo bíblico que confirma lo que usted acaba de expresar ahora mismo, pastor, y es el versículo 38 del mismo capítulo 11 del libro de los Jueces. Oiga cómo dice: él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. O sea, aparentemente dice ahí que la ofreció en holocausto, según dice, según lo que dice anteriormente, que él dijo claramente que cualquiera que saliera de la puerta a recibirlo, lo ofrecería en holocausto. Ahora bien, la terminación de ese mismo versículo dice, y ella nunca conoció varón. O sea, se puede entender claramente por esa palabra, cuando dice que ella nunca conoció varón, se puede entender de que ella vivió durante toda su vida, después de que pasaron los 2 meses, y que ciertamente lo que hizo Jefté fue lo que usted acaba de decir ahora mismo, que la dedicó a Jehová y ella nunca conoció varón. Amén. ¿Qué otra pregunta tenemos, hermano David? Bien, la próxima pregunta, pastor, dice, ¿debe un cristiano guardar el día de reposo? Bien, es una pregunta muy controversial para nuestros días. ¿Por qué? Porque hay cristianos que guardan reposo. Realmente, ¿qué es el día de reposo? Vamos a hacer una breve introducción breve de este tema. El reposo era un día señalado por Dios para que los israelitas no trabajaran, no hicieran obra alguna, incluso no podían ni cocinar.
Cuando andaban por la jornada por el desierto, en el libro de Éxodo capítulo 16, cuando Dios enviaba el maná, dice que diario Dios enviaba maná, pero el séptimo día Dios no le mandaba el maná, sino que ellos el sexto día tenían que guardar una porción para el otro día, para luego que comieran. O sea que ni podían recoger este pan que Dios enviaba del cielo. Entonces realmente el día de reposo era un día señalado de parte de Dios para que ellos se apartaran y glorificaran a Dios. A través de los cambios de dispensaciones, gloria al nombre del Señor, ya nosotros como iglesia, bajo la dispensación de la gracia, ya no estamos obligados a guardar reposo. En el libro de Éxodo capítulo 31, en el verso 12 en adelante, hay especificaciones que este es un mandamiento exclusiva y únicamente para Israel, por mandato perpetuo. Pero a la hora de que Cristo, amén, nuestro Cordero expiatorio, Él cumplió por nosotros todas estas fiestas. Incluso en el libro de Colosenses capítulo 2 verso 16, nosotros encontramos una respuesta contundente acerca de que si los cristianos podemos o no podemos guardar reposo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. O sea que el apóstol Pablo dice que nadie nos juzgue a nosotros por comida o bebida, o día de fiesta, luna nueva o día de reposo. O sea que ya no estamos obligados a guardar reposo. Incluso en el libro de Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo dice que hay personas que juzgan iguales todos los días, pero otros juzgan diferente todos los días. Que el que hace caso del día para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Entonces llegamos a la conclusión de que todas estas fiestas, incluyendo la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la trompeta, la fiesta de la cosecha y todas estas festividades, incluyendo el Shabbat o el día de reposo que hay en el Antiguo Testamento, Cristo lo cumplió por nosotros, porque toda esta fiesta era sombra de lo que había de venir, que era Cristo. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 4 dice que Cristo es nuestro reposo, que Cristo es ahora nuestro reposo. Y ahí mismo en el libro de Colosenses capítulo 2 verso 10 tenemos otro texto bíblico. Me gustaría que mi hermano David no lo lea. Colosenses capítulo 2 verso 10. Dice, bajo la misma comunión: Amén. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bien, entonces aquí el apóstol Pablo añade y dice que nosotros estamos completos en Cristo. O sea, en Cristo cumplimos reposo, en Cristo cumplimos tabernáculo, en Cristo cumplimos la fiesta de las primeras semillas o los primeros frutos, en Cristo cumplimos todas estas fiestas de la ley, en Cristo la cumplimos. Amén, porque Él la vino a cumplir por nosotros. El cristiano creemos que debe guardar todos los días, guardarse para Dios, no solamente el sábado, porque Cristo ya guardó toda esta fiesta por nosotros. Bien, seguimos. La siguiente pregunta dice: ¿qué es el tribunal de Cristo? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es el tribunal de Cristo? De Cristo. Hay dos textos bíblicos que hablan del tribunal de Cristo solamente en la Sagrada Escritura. Uno está en el libro de Romanos capítulo 14 verso 10, y me parece que el otro está en el segundo libro de Corintios capítulo 5 verso 10 también, donde dice que cada uno según su obra que haya hecho comparecerá ante el tribunal de Cristo. Entonces el tribunal de Cristo, hay que aclarar que no es el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco, que habla Apocalipsis capítulo 20, verso 11, es el juicio para las naciones, los impíos, los pecadores que van a ser condenados. Pero el tribunal de Cristo es un juicio para recompensa. O sea, no es un juicio de condenación, no es un juicio de perdición ni de salvación, sino es un juicio para recompensar según nosotros hayamos hecho aquí en la tierra. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 13, dice que a uno se le entregó 5 talentos y a otros 2 talentos. Al que se le entregó 5 talentos, dice que lo multiplicó,
y al que se le entregó 2 talentos, dice que lo multiplicó también. Y dice que lo fueron llamando uno por uno y le dice: siervo fiel eres, por cuanto multiplicaste los 5 talentos, 5 más se te dará. Y dice que tenía 10. Amén. Al otro multiplicó los 2 y tuvo 4. O sea, el tribunal de Cristo es el juicio para recompensa. Tenemos un texto bíblico también, Apocalipsis capítulo 2, verso 10, dice que al que venciere se le dará a comer del árbol de la vida. Al que venciere, a otra iglesia se dice que se le dará una piedrecita con un nombre nuevo, que al que venciere Dios lo pondrá como columna en el templo de Dios. Y según las cartas que se le enviaron a las 7 iglesias, en el libro de Apocalipsis vemos recompensas otorgadas a ellos, y todas estas recompensas se estarán otorgando en el tribunal de Cristo. Pero no un juicio de condenación, sino un juicio de entrega de recompensa según nosotros hayamos actuado aquí en la tierra. Por ejemplo, Dios no va a recompensar a un cristiano que evangelice, predique, gane alma, igual manera que a un cristiano que esté sentado en una silla. Amén. Sin avanzar, sin crecer, sin cumplir el mandamiento. Entonces podemos deducir y concluir que el trono blanco es el juicio para los pecadores, y el tribunal de Cristo el juicio para recompensar a los cristianos según haya trabajado aquí en la tierra. Amén. Y todos tendremos, por así decirlo, una recompensa en común, que es la vida eterna. Es una recompensa en común que cada cristiano la tendrá, el que haya trabajado poco, el que haya trabajado mucho, pero ciertamente habrán recompensas en lo referente a privilegios que no para todos serán iguales. Por ejemplo, la Biblia habla de los 12 apóstoles, que dice sí, que en la ciudad tiene 12 puertas, y que cada puerta tiene los nombres de las 12 tribus de Israel, pero dice que también hay 12 cimientos, y que cada cimiento tiene los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, es un privilegio que ciertamente no le ha sido dado a todo el pueblo. Eso fue un privilegio que ciertamente les fue dado a ellos, o mejor dicho, les será dado a ellos. Y ciertamente la Biblia es un misterio. Hay muchas recompensas, muchas cosas ocultas que nosotros desconocemos, que en ese día serán manifestadas. Amén. Pero ciertamente cada quien será recompensado de acuerdo a su obra. Es decir, que habrán 2 congregaciones. Unos se levantarán para el trono blanco, es el juicio de condenación, y otra congregación se levantará en el tribunal de Cristo. O sea, va a haber, son lugares diferentes, juicios diferentes, y fines diferentes, y propósitos diferentes. Amén. Entonces concluimos que el tribunal de Cristo es un juicio no para perdición, sino para recompensar según las obras de lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Bien, Dios le bendiga. ¿Qué otra pregunta tenemos, hermano de él? Amén. Siguiente pregunta. Después de la muerte, ¿a dónde va el alma, el espíritu y el cuerpo? Bien, esta es una pregunta que es antropológica. Es decir, la palabra antropológica quiere decir el estudio del cuerpo humano, porque la antropología se define como el estudio del cuerpo humano. Y hablando de este tema, sabemos que Dios nos creó tripartitos. O sea, somos un ser que tiene espíritu, tiene alma y tiene un cuerpo. El espíritu y el alma es la parte invisible, la parte espiritual, podríamos decir, del ser humano. Y el cuerpo es la parte física o la parte terrenal o visible del ser humano. Entonces, cuando una persona muere, hay una separación, ya que la palabra muerte se define como separación. Entonces, ¿cuál es el lugar a donde va cada una de estas partes? Según el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 7, dice que el espíritu va a Dios que lo dio, y el polvo o el cuerpo, que es el polvo, va al polvo de la tierra. El cuerpo va al polvo y el espíritu va a Dios que lo dio. O sea de animal, sea de impío, sea de cristiano, todo ser humano que está aquí cohabitando en este planeta Tierra, cuando muere, su espíritu va a Dios y su cuerpo va a ser enterrado. En excepción de alguna cultura que los cuerpos no lo entierran, sino que lo queman, por el nombre del Señor, conocido como la cremación, lo creman, amén. Este es el término que usan, lo queman, y la ceniza se lo dan a sus
parientes, para que lo tengan de recuerdo, pero habitualmente siempre el cuerpo se sepulta y el cuerpo se entierra, que es la costumbre bíblica y se ha adoptado en la gran mayoría de los países. Entonces el alma, que es el asiento de las emociones, los sentimientos, donde está alojada la alegría, la tristeza, el alma es lo que siente, el alma es lo que piensa, lo que deduce. Nosotros podríamos decir que en sí somos alma. Amén. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 verso 45 que fue creado el primer hombre Adán y fue un alma viviente. O sea, nosotros somos un alma que tiene un espíritu y también tiene un cuerpo. Entonces el alma va a un lugar de tormento conocido como el infierno, Seol en hebreo y Hades en griego. O va al cielo, paraíso o seno de Abraham, según los nombres determinados. Estos son los lugares donde ve el alma: infierno y cielo. El que murió en pecado va al infierno. El que murió viviendo una vida fiel con Dios y en santidad va al cielo. Entonces estos son los lugares. Concluimos. El espíritu va al cielo, a Dios que lo dio. El cuerpo va al polvo de la tierra de donde salió. Y el alma es lo que se define si va al cielo o va al infierno. El lugar donde va una persona cuando muere instantáneamente, no diga un lugar de intermedio, llámese purgatorio, llámese limbo y diferentes tipos de lugares que algunas sectas religiosas y doctrinas creen en estos lugares intermedios. Creemos que hay cielo para los justos y hay infierno para los pecadores. Amén. Bien, ¿qué otra pregunta tenemos, hermano David? Bien. Siguiente pregunta, pastor. ¿Qué es el amor ágape? Bien, el amor ágape se define como el amor de Dios, un amor incondicional, un amor que no tiene condiciones, un amor que es de Dios, un amor sublime, un amor supremo. Y lo podemos definir en 1 Corintios capítulo 13. Desde el verso 4 en adelante lo pueden escudriñar, donde dice que el amor no busca lo suyo propio, el amor no deja de ser, que esta es la primera clasificación de este amor ágape, que no deja de ser, porque hay personas que aman y después el amor se va enfriando, van perdiendo el amor. Pero cuando hay un amor ágape, que es el amor que siente Dios por nosotros, es un amor incondicional, un amor sin condiciones. Según la Biblia encontramos diferentes tipos de amor. Por ejemplo, tenemos el amor que es el amor erótico, el amor apasional, el amor animal. Este es el amor para suplir los placeres o las necesidades sexuales. Es el amor que una persona siente por una prostituta, le compra placer, le paga, amén, y ya después que tuve el placer contigo, no quiero vivir contigo. Es el amor apasional, el amor o erótico, el amor animal. Y este amor es conocido como el amor diabólico. Existe otro amor en un término griego que es el amor fileo. La palabra fileo, que es el amor fraternal, el amor que yo siento por mi Biblia, el amor que yo siento por mi ropa, el amor que yo siento por mi casa, el amor que yo siento por mi carro, el amor que yo siento por un objeto inanimado. Amén, es el amor fraternal. Amén. Entonces el amor ágape es el amor que viene de Dios. En el amor que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Un amor sin condición, un amor incondicional. Y este es el amor que debemos de tener los esposos hacia nuestras esposas. O sea, yo amo a mi esposa no porque ella sea buena, yo la amo porque debo amarla. Yo no amo a mi esposa porque ella me cocina bueno, porque ella me trata bien o porque ella se ve bien o se vea mal. Debemos amar a nuestras esposas, viceversa, las mujeres amar a vuestros esposos, porque debemos amarnos con amor ágape, que es el amor de Dios. Y tenemos un ejemplo en Juan 3:16, un texto bíblico que todos lo conocemos, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, el mundo merecía que Dios lo amara. No, porque el mundo pecaba y el mundo aborrecía y el mundo desechaba a Jesús. Incluso los judíos lo desechaban y Jesús lo amó. En la cruz del Calvario Cristo dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Tenía amor ágape, que es lo que nosotros tenemos que tener, un amor alto, un amor que sobrepase todo entendimiento. Entonces el amor ágape es un amor incondicional.
Bien. Siguiente pregunta, pastor. ¿Qué es el panteísmo? Bien, el panteísmo es una religión donde ellos creen que todo es Dios. Esta mesa es Dios, esa Biblia es Dios, nosotros somos Dios, los árboles son Dios y todo forma a ser Dios. Y ellos creen que porque Dios es omnipresente, que Dios habita en todos los lugares, Dios es todo. Y realmente eso es una herejía, es una enseñanza herética donde Dios es todo. Dios no es todo, Dios está separado de su creación. Quiero expresar algo. Dios lo llenaba todo, Dios llenaba todos los espacios y Dios, Él incluía todo cuando no existía nada. No sé si me pueden entender, pero en el momento de la creación Dios se retrae, Dios deja de habitar ciertos espacios para que la creación que Dios creó habite los espacios que Dios dejó de habitar. Entonces llegamos a la conclusión de que no es lo mismo que Dios esté presente en todos los lugares, en que Dios sea todas las cosas. Amén. Porque Dios está dentro de mí, Dios está con nosotros, Dios está aquí. El salmista David dijo: Dios, si pongo mi estrado en el cielo, ahí Dios está, donde iré de su presencia. O sea, una cosa es que Dios esté en todos los lugares y otra cosa es que Dios sea todo lo creado. Entonces el panteísmo es una religión que ellos creen que todo es Dios y que aún ellos mismos son dioses. Entonces el panteísmo es que todo es Dios. Entonces nosotros creemos que Dios está en todos los lugares, pero no todo es Dios. Amén. Dios le bendiga. ¿Qué otra pregunta tenemos, hermano David? Bien, pastor. Siguiente pregunta. Dice: ¿de quién temía Caín cuando mató a Abel? Bien, es una pregunta muy controversial porque en el libro de Génesis, capítulo 4, lo vamos a leer. Caín le hace una pregunta a Dios cuando Dios lo está juzgando. Cuando Caín mata a su hermano Abel, Dios le hace una pregunta a Caín. Dios le dice: ¿dónde está tu hermano? Después que lo había matado, y Abel dice: no sé, seré yo guarda de mi hermano. O sea, le mintió a Dios, le habló mentira a Dios. Pero en el capítulo 4, verso 14 precisamente, Génesis capítulo 4, verso 14, leemos en el nombre de Jesús, dice: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. O sea, él tenía temor de que alguien lo iba a hallar. Entonces esto genera más preguntas. Sí. Entonces, ¿a quién tenía el miedo? ¿Y quién lo había hallado? ¿O existían más personas aparte de Caín y Abel? ¿Qué genera más respuesta? Sí. Entonces, Caín no era el hijo único de Adán. Lo que revela aquí que Moisés solamente registra a Adán y Abel porque de él está hablando de ellos. Pero realmente ya Adán y Eva tenían más hijos y más hijas. Incluso la mujer de Caín era una hermana que él se la llevó. En el verso 16 dice que él la conoció en tierra de Nod, pero cuando habla de conocer no dice que él se la encontró allá, sino que se llegó a ella en la tierra de Nod. Ahí mismo vemos el mismo contexto, porque es otra pregunta. Entonces habían hermanos de Abel, varones también, que podrían buscar venganza. Por eso Dios le pone una señal para que no lo maten, ahorrando a sus hermanos de que mataran a su hermano Caín. Él tenía temor de sus otros hermanos, que también eran hijos de Adán y Eva, hermanos de él de sangre, que podían buscar venganza y matarlo por cuanto él mató a Abel. Un ejemplo, tenemos el caso de Absalón, que Amnón violó a su hermana y Absalón buscó venganza y Absalón mató a su propio hermano. Entonces Caín tenía miedo de que algún hermano de ellos lo matara. Tenemos el caso de Jacob, el patriarca Jacob, y Esaú dijo: mataré a mi hermano. O sea, se creía que en la antigüedad los hermanos podían matarse, igualmente como él mató a su hermano Abel. Entonces él tenía temor de como él hizo, también a él le haga. Entonces concluimos la pregunta respondiendo, diciendo que de quién tenía temor Caín, de un hermano de él. Ya hemos llegado al final de las preguntas en esta preciosa tarde, que esperamos que les sean de gran edificación a todo aquel que pueda ver este video. Bien, en el día de hoy realmente nos sentimos satisfactoriamente con este programa, porque no solamente ustedes están edificando, la audiencia, amén, sino que también nosotros estamos recibiendo edificación de parte del Señor, amén. Nuevamente digo, las redes sociales nos pueden encontrar
en la página de Facebook, fanpage, también como La Cosecha de Cristo. Síguenos y deja tu pregunta por Facebook. También puedes dejar tu pregunta en Instagram, como La Cosecha 1990, y también en los comentarios de nuestro canal de YouTube, La Cosecha de Cristo. Amén. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición y que la paz del Señor y la gracia de Dios esté sobre ustedes. Dios te bendiga y Dios te guarde.